Un saludo muy cariñoso para toda la audiencia de Hacia el Umbral. Este es el primer programa que hacemos a través de YouTube, un video que quedará para las plataformas. El invitado de hoy es Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo y periodista, quien publica todas las semanas en Los Ángeles Press, tanto en inglés como en español, sobre temas que tienen que ver con la Iglesia Católica o la política en México, algunos otros temas adicionales, ¿verdad, Rodolfo? Pues estoy centrado ahorita básicamente en temas que tengan que ver de alguna manera con el tema del abuso sexual. A veces no son casos concretos como esta semana o la semana previa, pero ciertamente tienen relación, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es una gran alegría tenerte aquí. Gracias por la disponibilidad. Hemos tenido otros espacios de intercambio periodístico en X, permanentemente, pues vía telefónica. Rodolfo es una persona muy disponible. Quiero explicar el significado de este espacio. Hemos venido haciendo a través de distintas plataformas la presentación de nuestro podcast Hacia el Umbral Podcast, producido por Carlos Zanabria, pero ahora vamos a empezar algunos espacios en video y este es el primero. Básicamente, Hacia el Umbral Analiza va a tener expertos como Rodolfo en distintos temas, por ejemplo sobre religión, sobre política, también sobre cultura y otros temas que sean de interés para quienes nos siguen. Ya conocen las redes sociales en X, @hacia el umbral. Me encuentran en Instagram como Miguel Umbral. También estoy como periodista en Facebook. Pero bueno, básicamente la conversación de hoy tendrá dos partes. La primera es escuchar a Rodolfo sobre el tema que publicó esta semana en Los Ángeles Press y vamos a ir abriendo el espectro. Posteriormente vamos a comentar una nota publicada en Religión Digital sobre el obispo Luis Manuel Alí, asesor del Papa León. Entonces, querido Rodolfo, gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Pues mira, lo que publicamos esta semana en Los Ángeles Press es un intento de poner lo dicho por el Papa León XIV en el vuelo de regreso de Guinea Ecuatorial a Roma en perspectiva, ¿no? Él dijo ahí algo que católicos que conozcan la historia de su iglesia o los que ya contamos con más años, tenemos muy claro, ¿no? La moral católica, la moral de la iglesia no puede reducirse a la moral sexual. Hacerlo fue uno de los más graves errores de Juan Pablo II, ¿no? Y eso es justamente lo que yo trato de demostrar, ¿no? Cómo antes de este llamado de León XIV hubo una época, hubo un papa, Pablo VI, que tuvo el cuidado de entender que no podía hacer del aborto la causa apocalíptica en la que lo convirtió Juan Pablo II y en la que incluso todavía radicalizó más eso Benedicto XVI, ¿no? Yo creo que Francisco metió el freno a eso, fue muy claro, ¿no? Además del caso Argentina y Chile, de los que hablo en el texto de esta semana, hubiera yo podido incluir el caso de México. El caso de México es más difícil porque acá las reformas primero se hicieron a escala estatal. Nunca hubo una prohibición al aborto a escala nacional propiamente, por eso es que incluso la Ciudad de México era posible para las mujeres venir a la Ciudad de México y que se les practicara ese procedimiento sin que hubiera delito que perseguir acá en la Ciudad de México. Pero bueno, ya era complicar demasiado el asunto, entonces por eso excluí por completo a México y me centré en esos casos, ¿no? Entonces es un llamado muy importante el que hizo León XIV. Yo tengo mis dudas sobre qué tan dispuesto va a estar a ir a todo lo lejos que sería necesario en este sentido, pero yo creo que también la presión, los ataques a los que lo sometió Donald Trump, pues han obligado al Papa a reaccionar como lo hizo, y qué bueno que lo hizo, ¿no? Pero sí creo que fue una reacción
un tanto tardía, un tanto forzada por los excesos verbales de Trump y del vicepresidente de Estados Unidos, de J.D. Vance, y no un reconocimiento de qué tanto daño le hizo a la Iglesia Católica hacer las cosas que forzó Juan Pablo II, ¿no? El caso más grave es Nicaragua, desde luego, ¿no? Ahí lo que sucede, y es algo que lo detallo en el texto de esta semana, eh, Daniel Ortega, cuando buscó reciclarse, cuando buscó retornar al poder a principios de este siglo, se acerca al entonces arzobispo de Managua, Obando, Manuel Obando y Bravo, y le ofrece justamente, ¿no?, las leyes que tanto quería Obando, que eran estas leyes que, como están ahora, que prohíben por completo el aborto, que castigan severamente la práctica y que además eran muy comunes en toda América Latina, ¿no?, y de manera todavía más extrema en América Central. Entonces, en su momento, por ahí de 2006, 2007, esto se quiso presentar como un éxito, ¿no?, de Ratzinger, ya como Benedicto XVI y de Obando, pero como lo hemos visto ahora, un poco más de 10 años después, pues lo que hicieron fue engendrar la dictadura de Daniel y de su esposa, doña Rosario, con las consecuencias que han pagado varias órdenes religiosas que han sido suprimidas ahí en Nicaragua, incluidos los jesuitas, ¿no? Entonces, eso es algo que la iglesia tendría que haber entendido por su cuenta. Me parece que no lo hicieron. Francisco sí lo hizo y por eso es que evitó el conflicto con Fernández, con Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, cuando busca una ley justamente de alcance nacional en Argentina para legalizar el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, como lo denomina esa ley. Y bueno, él lo entendió, pero me parece que dentro de la Iglesia Católica, pensando en México, pensando quizás en Colombia misma, en Perú, en Estados Unidos y en otros países de este lado del charco, me parece que todavía no se entiende cabalmente qué tanto daño le ha hecho a la Iglesia el aferrarse a esta idea de que todo aborto es malo por definición, cuando hay casos médicos en los que específicamente es posible argumentar que incluso es necesario para salvar la vida de la madre, ¿no? Y eso es algo que Pablo VI por lo menos entendió, que por lo menos estuvo dispuesto a aceptar lo que el pueblo italiano le estaba diciendo, pero que Juan Pablo II no aceptó nunca, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Vamos directamente a una noticia eclesiástica reciente, una denuncia que aparece en Colombia contra el cardenal Pedro Rubiano de la Arquidiócesis de Bogotá, uno de los antecesores del actual cardenal Luis José Rueda. Esa noticia publicada por el testimonio de un sobreviviente de abuso y me hizo recordar una noticia que publiqué en su momento en Madrid sobre otro de los casos de probado encubrimiento por parte, pongámosle nombre, no de la Arquidiócesis de Bogotá de manera abstracta, sino del director de lo que fue desde hace algún tiempo para acá y ha sido la Oficina para el Buen Trato, lo que llaman estas oficinas para la promoción de la prevención, pero también para la recepción de las denuncias. Luis Manuel Alí, actual asesor del Papa León en estas materias de prevención. Ya analizaremos ese concepto y cómo denominar en realidad el cargo que tiene. Luis Manuel Alí trabajó también con el cardenal anterior arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, pero pues viene de la Arquidiócesis de Bogotá, pasando también por lo que fue en su momento la gestión del arzobispo Pedro Rubiano, cardenal también, ahora denunciado, uno de al menos
3 obispos colombianos cuyos casos han sido documentados y que aparecen historias referentes sobre este tipo de hechos en el archivo secreto del libro publicado en 2023, pero con una novedad. Yo quiero centrarme, y ya vamos a hablar con Rodolfo, no sobre el supuesto lobo estepario, el lobo solitario, sino la estructura institucional que ha permitido que, a pesar de que exista una oficina para el buen trato como la creada por Luis Manuel Alí, hoy en día asesor del Papa León en estas materias, esas denuncias hayan seguido engavetadas lejos del conocimiento de las autoridades legítimas de investigación. Entonces, en otro momento analizaremos en más detalle la denuncia contra Pedro Rubiano que aparece, pero pues como yo conozco otro caso y puedo hablar pues con mucho más detalle y con los documentos a la mano, pues quiero que comentemos ese caso que se conocía anteriormente y vamos poniendo la noticia de esta semana en contexto de estas otras historias que comprometen en realidad no a la arquidiócesis de Bogotá en abstracto ni al actual cardenal Rueda, porque hay que poner nombre a la noticia, la que encubre no es la arquidiócesis como una institución en abstracto, sino sus cabezas, lo que fue Rubén Salazar, lo que fue posteriormente a Pedro Rubiano, después de Salazar, el actual arzobispo y cardenal cabeza de la Iglesia colombiana, Luis José Rueda, sino en particular un funcionario de la curia muy importante que ha ido escalando desde escenarios de formación, como formador del Seminario Conciliar de Bogotá, el más importante del país, y luego creador de esta oficina y también nombrado obispo auxiliar de Bogotá, y hoy en día, ya en tiempos de Francisco, pero hoy en día todavía asesor del Papa León. Entonces quiero leer la nota y ya queda Rodolfo de nuevo con la palabra para su análisis. Gracias a quienes escucharán este programa y dejen sus comentarios, inquietudes y ayúdennos a darle difusión. La nota publicada en Madrid en el portal Religión Digital, escrita por Miguel Estupiñán, fruto del trabajo de la investigación en curso sobre violencia sexual en el ámbito eclesiástico en Colombia, está titulada Denuncian que el secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores encubrió a un cura colombiano. Ese titular es obra del editor del medio de comunicación, en realidad en su versión original es Luis Manuel Alí, asesor del Papa, encubrió a un cura colombiano. Voy directo a la noticia sin estos destacados que ustedes encuentran en la página de Religión Digital. Es una noticia publicada el 16 de marzo de 2024, hace 2 años, sobre otro caso que ya se conocía que responsabiliza no en abstracto a la arquidiócesis de Bogotá, sino particularmente a Luis Manuel Alí y a su superior también del momento. Entonces, leeré y comentará entonces el experto invitado hoy. Luis Manuel Alí, nuevo secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, encubrió a un cura colombiano, así lo reconoció en comunicación con este corresponsal el 15 de septiembre de 2023, al admitir que nunca informó a la Fiscalía General de la Nación de Colombia sobre el caso de José de Jesús Amaya León, superior general de los misioneros eudistas. Esta es una institución colombiana, distinta a los sacerdotes eudistas. Y pongo directamente ahí una comunicación vía WhatsApp. Ustedes ven la fotografía, luego vamos a poner esto de manera más visible. Un mensaje sobre un caso en particular, Amaya León, y el obispo Luis Manuel Alí contesta a mis inquietudes. Ya me están buscando las carpetas sobre este caso, me comunican que yo atendí al denunciante padre Humberto Lugo Argüelles en la oficina de la curia de la Arquidiócesis de Bogotá por una información de supuestos delitos ocurridos por miembros del Instituto Misionero San Juan Eudes, también conocidos como misioneros eudistas, alguno de cuyos casos fue muy publicitado en Italia, Carlos Pérez. Otro día hablaremos sobre el problema de la relación Colombia-Italia y continúa Luis Manuel Alí.
le solicité a Monseñor Lugo, que era miembro de esta institución, el fundador, realizar las denuncias respectivas a las diócesis de Ocaña, donde ocurrieron los hechos que comprometen, aclaro, a Amaya León, y Facatativá, donde residían los sacerdotes en mención. En realidad es una consulta sobre varios sacerdotes, incluyendo al superior general actual de esa institución. Continúa Luis Manuel Ali en el mensaje de chat que ustedes conocerán, pues, la imagen en algún momento, en el link de la descripción de este video o en la caja de comentarios. Dice Luis Manuel Ali: los documentos se remitieron el 16 de marzo del 2020 para las acciones pertinentes, tanto civil como canónico. Y yo le pregunto, la pregunta más importante que hay que hacer cuando hablamos de encubrimiento, pero usted notificó a la Fiscalía General de la Nación Colombiana sobre las denuncias. Lo ha hecho la Arquidiócesis de Bogotá en los últimos 3 años, y aquí está el problema. Contesta Luis Manuel Ali: los documentos suministrados por Monseñor Lugo, las denuncias no fueron notificadas a la Fiscalía desde la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, continúo y ya luego comentaremos porque hay mucho de qué hablar sobre ese tipo de comunicación. José de Jesús Amaya, digo yo, fue denunciado por el presunto abuso sexual de un menor de edad en jurisdicción de la diócesis de Ocaña, en el departamento colombiano del Norte de Santander, este departamento en frontera con Venezuela. Actualmente el Instituto Misionero San Juan Eudes, también conocido como Misioneros Eudistas, tiene su casa general en jurisdicción de la diócesis de Facatativá, cerca de Bogotá, cuyo obispo en este momento, de la escritura de este artículo y de la publicación, Pedro Manuel Salamanca, ha permitido que el misionero siga ejerciendo el sacerdocio bajo su mando. Estamos hablando del superior general de una congregación religiosa, activo todavía a pesar de la denuncia. A pesar de que los señalamientos en su contra también han llegado a manos de los obispos de Ocaña, Manizales, Tunja y Bogotá. Hay una red de varios obispos que tienen conocimiento de esta historia. No solo el obispo actual de Bogotá, el obispo anterior, Rubén Salazar. Continúo sin mayores comentarios. Mediante una carta fechada el 16 de marzo de 2020, Luis Manuel Ali, en ese momento ya obispo auxiliar del cardenal Rubén Salazar, arzobispo anterior de Bogotá, hoy emérito Salazar, continuó. Luis Manuel Ali acusó recibo de las denuncias enviadas a la Arquidiócesis de Bogotá por el fundador de la congregación religiosa, Humberto Lugo, cuyo título de monseñor no equivale a que él sea obispo, es un título honorífico. El ahora secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores informó a Lugo que el caso sería notificado a los obispos de Ocaña y de Facatativá, pero nunca alertó a las autoridades civiles. Se encuentran también ustedes en esa nota el documento propiamente del archivo eclesiástico, y ya luego mediante el link visibilizaremos con mayor detalle esta copia del documento, firmado por Luis Manuel Ali, al ilustrísimo superior general, en realidad hay un error, fundador Lugo Argüelles, para el momento, bueno, superior general de otra congregación que funda posteriormente a su salida de la institución que él había fundado. Ese es un tema muchísimo más largo. Lugo Argüelles funda esta institución de los misioneros eudistas, pero fruto de un conflicto, él sale de esa propia congregación que él funda y funda este segundo instituto, Misioneros Cardinicio Atientes de San Juan Eudes, del cual era el superior general cuando muere. Ustedes ya mirarán el documento, insisto, fechado el 16 de marzo de 2020, una carta de Luis Manuel Ali Herrera, hoy asesor del Papa León, donde señala: me permito hacer entrega de las cartas que enviamos a los obispos de las diócesis de Ocaña y Facatativá, remitiendo las denuncias de la posible comisión de delitos ocurridos, al parecer, por parte de miembros de la comunidad denominada Instituto Misionero San Juan Eudes, y anexamos toda la documentación suministrada por su ilustrísima para ellos como ordinarios del lugar, para que ellos, no la Arquidiócesis de Bogotá,
paréntesis mío, adelanten las acciones pertinentes en los ámbitos canónico y civil. No sobra decir que la Arquidiócesis de Bogotá no entregó esa información a la Fiscalía, no sobra decir que tampoco lo hicieron estas otras diócesis de Ocaña y Facatativá. Entonces el caso, las denuncias, los documentos, las declaraciones de Lugo Argüelles quedaron en los archivos secretos eclesiásticos. Vamos con un intertítulo: Cuidar y encubrir. Actualmente la Corte Constitucional, principal órgano judicial del país, prepara una sentencia sobre acceso a la información de interés público con relación a la Iglesia. Esta tiene su origen en más de 120 derechos de petición que en 2023 los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán, autor de la nota que en su momento fue publicada en Madrid, enviaron a diferentes instituciones. El objetivo: acceder a información sobre abusos sexuales por parte de sacerdotes. Ahí explicaba yo antes de la sentencia, ya la sentencia fue notificada hace pocos días, pero en realidad la sentencia es de mayo del año pasado. Solo el 13% de dichas instituciones entregaron información que solicitamos. A partir de dichos datos, los investigadores llegaron a una lista de al menos 569 sacerdotes denunciados, 150 de los cuales, como José de Jesús Amaya, todavía ejercen el sacerdocio. Estoy citando una nota ya desactualizada de hace 2 años. Por tanto, el de los misioneros saudistas es solo el primero de 50 casos de diócesis, arquidiócesis o comunidades religiosas masculinas que se han negado a aportar información a la investigación en curso, cuyos resultados parciales fueron publicados en noviembre del 2023 y se han venido actualizando en los últimos meses hasta llegar a una cifra que roza los 600 casos de sacerdotes denunciados por violencia sexual. Voy cerrando, esto es un poco de contexto, pero definitivamente, y ya actualizo la información, son los magistrados de la Corte Constitucional quienes determinaron, después de tanto tiempo y ya hoy en día con una sentencia que todos pueden conocer, que la Iglesia colombiana sí tiene la obligación de entregar el 87% de la información restante. Voy cerrando esta nota. El caso de los misioneros saudistas es fundamental porque es una de las instituciones demandadas en el contexto de este litigio estratégico. La Conferencia Episcopal de Colombia, encabezada en su momento por el cardenal Luis José Rueda, al momento de la escritura y publicación de esta nota, arzobispo de Bogotá, con ayuda de Luis Manuel Alí, ha creado un equipo para intervenir en el litigio e impedir que los datos salgan a la luz. Dicho equipo está encabezado por la abogada Ilva Miriam Hoyos, perito del Sínodo de la Familia. Ya nos va a explicar Rodolfo qué es el Sínodo de la Familia y qué tan importante es esta mujer en ese contexto. Y también mano derecha a ella del obispo Luis Manuel Alí, ahora uno de los principales colaboradores del Papa en un tema sobre el cual debe muchas explicaciones Luis Manuel Alí. Bueno, hasta acá la referencia a esta nota. Hay otras informaciones en su momento en esa publicación, como por ejemplo la protesta de una organización de sobrevivientes de violencia sexual en ámbitos eclesiásticos sobre el nombramiento de Luis Manuel Alí, algo calificado por sectores de las víctimas como aterrador. Voy a citar esa frase, es importante. Lo repudiamos con toda la fuerza. A mí, como sobreviviente y activista argentina que creía en que el Papa Francisco iba a cambiar algo, porque así lo había prometido, me parece que este nombramiento legitima la violencia sexual, una práctica que ellos, los obispos, invisibilizan, tapan y ocultan. Estoy citando a Sonia Almada de una organización llamada Valientes. Bueno, gracias Rodolfo, tienes la palabra. Bueno, yo diría que su cargo es más importante que asesor. O sea, asesor, uno no tiene en realidad la responsabilidad directa de las cosas, ¿no? Ali sí tiene una responsabilidad directa y él, de hecho, si tú revisas ya en la información que publica Catholic Hierarchy, que es un sitio de internet que documenta y ayuda mucho a tener en claro qué está sucediendo con la jerarquía católica en todo el mundo, él ya no aparece en Catholic Hierarchy como auxiliar de Bogotá. No lo es ya. Exacto.
porque ahora, hace unos meses, a principios de este año, el Papa reciente, el Papa actual, León XIV, lo nombró como vicario apostólico de la Basílica de Santa María la Mayor, donde está sepultado el Papa Francisco. Entonces, y su cargo oficial es el de secretario general de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, tutela minorum, como se le conoce coloquialmente, ¿no? Entonces, es un hombre que tiene la responsabilidad, junto con el arzobispo francés Berny, de coordinar tareas a escala global para hacer realidad la prevención del abuso sexual en la Iglesia Católica, pero él, como tú has documentado, pues tiene todos los archivos de la Arquidiócesis de Bogotá, tiene sus huellas digitales por todas partes, ¿no? Entonces él sigue teniendo responsabilidades. Yo me imagino que por lo menos civiles, quizás penales, eso yo no soy especialista en derecho colombiano y no quiero pretender serlo, pero civiles estoy seguro que las tiene. Ya tú me dirás si las tiene de carácter penal o no, pero por lo que tú dijiste ahora mismo, yo supongo que sí las tiene. Y bueno, eso es lo que él tendrá que aclarar de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que no fue una de las decisiones más acertadas del Papa Francisco. Me parece que fue una de las muchas decisiones de compromiso que él hizo, porque él efectivamente nombra a una gente seria, el antiguo arzobispo de Boston, Sean O'Malley, que él sí tenía un récord, un registro muy preciso de haber hecho cosas concretas para resolver este problema. Y ojo, no porque sea moralmente mejor que Ali, sino porque él tiene que operar en un sistema judicial mucho más severo que el de cualquiera de las repúblicas latinoamericanas, el de Estados Unidos. Entonces, como él era uno de los obispos especializados en ir a hacer trabajo de bombero, ir a apagar fuegos en diócesis que tuvieran problemas por abusos sexuales. O'Malley desarrolló una cierta expertise, una cierta capacidad muy específica para atender este tipo de problemas. Yo no veo eso en Ali. Yo veo en Ali una gente, en Argentina le llamarían canchero, en México yo creo que le dirían un poco presumido, ¿no? Muy echado para adelante, ¿no? Que yo siento que está sobrado de confianza en sí mismo, pero que yo no veo que efectivamente haga la chamba, que yo no veo que efectivamente haga el trabajo que es necesario hacer en una posición como esa. Y yo lo veo de manera muy clara en el caso de CEPROMELAT. CEPROMELAT es el Centro de Protección del Menor en América Latina, que es un ámbito donde él tiene mucha influencia, ¿no? Y Porque va Miriam Hoyos también. sí, sí, justamente ella, pues es una figura clave ahí, a pesar de que un mexicano, Daniel Portillo, es ahorita el presidente de esa instancia. La Conferencia del Episcopado Colombiano tiene un papel clave ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque es uno de los países, junto con Perú, junto con Panamá, junto con la República Dominicana y con Costa Rica, y en alguna medida Paraguay, donde la iglesia todavía retiene un carácter oficial, ¿no? Entonces ellos están muy preocupados por qué va a pasar con esto. Lo que me parece que siguen sin darse cuenta es que entre más tratan de encubrir la escala real del abuso, ¿no? Como decimos acá en México, se disparan en el pie, ¿no? Porque en lugar de sacar el arma y hacer algo, terminan disparándose ellos mismos en el pie, porque ni se defienden, ni demuestran que efectivamente están haciendo las cosas que deben hacer, y lo único que dejan en claro, pues es esto que tú has demostrado con esta lectura que tú hiciste, pues de que por lo menos hay una responsabilidad civil, ¿no? Yo quiero suponer que él tendría la obligación, por lo menos canónica, ¿no?, de reportar a la autoridad civil. Yo imagino que hay una responsabilidad civil también en el ámbito
judicial colombiano, y ya tú me dirás si hay una responsabilidad penal, ¿no? Pero en ninguno de los tres ámbitos él reconoce haber hecho lo que era necesario en este caso, ¿no? Y es una situación generalizada y lamentablemente no es nada más Colombia, porque si el problema fuera nada más Colombia o si el problema fuera nada más México, pues bueno, con que nos callaran la boca a ti y a mí, pues se resuelve el problema, pero es un problema que ocurre en las 19 repúblicas latinoamericanas, ¿no? Y en ninguna de ellas se ve que haya verdaderamente un esfuerzo real para avanzar, ni en la lógica de los obispos alemanes, donde por lo menos cada diócesis hizo el compromiso y están publicando reportes y están haciendo cosas en concreto para responder a esas demandas, ni una respuesta en el sentido francés, ¿no? De encargar un estudio serio de alcance nacional que documente qué tan grave es el problema, para que ya dejen de engañarse los monseñores diciendo no, es que aquí no pasa nada. Y tampoco hay un esfuerzo en el sentido que vemos ahora en España, en el que la Defensoría del Pueblo allá en España, con el señor Gabilondo, pues ha logrado convencer a la Conferencia del Episcopado Español de que es necesario llegar a un acuerdo con todas las víctimas en España, ¿no? Entonces, lo único que hay es esto que en México llamamos pues el juego del ensarapado, ¿no? De cubrirse la cabeza con un zarape, hacer como que aquí no pasa nada. A lo mejor en otros países sería más claro decir el juego del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza en la tierra y pretender que aquí no pasa nada, cuando en realidad está ocurriendo y es muy grave lo que está ocurriendo, ¿no? Porque no resuelven el problema de fondo y en lugar de llegar a acuerdos concretos, específicos con las víctimas, insisten en tratar de acallar a las víctimas, ¿no? Y eso es lo que termina por generar, pues es una situación muy incómoda. Siempre nos están atacando a los que publicamos sobre estas cosas, ¿no? Y dice uno, bueno, si el problema fuera yo, pues yo dejo de publicar y ojalá sí se resolviera, pero no se resuelve, ¿no? Porque el que yo me calle no le va a resolver el problema a las víctimas mexicanas, a las que ya hablaron, a las que tienen miedo de hablar o a las que pudieran hablar en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, Rodolfo, otro día te invito para que hablemos sobre narrativas periodísticas y los problemas de ciertos énfasis que se han hecho en los últimos años, por ejemplo, sobre pedofilia, pederastia. Es un tema fascinante sobre el que tú vienes estudiando. Yo quiero, para ir cerrando, sencillamente puntualizar que en el Instituto Misionero San Juan Eudes, de donde proviene esta denuncia, la problemática va más allá del abuso sexual contra menores de edad. Vamos a encontrar también en la historia de esa comunidad denuncias por parte de adultos jóvenes contra sus superiores y será tema para otra conversación. Recordemos entonces, el cardenal Pedro Rubiano, uno de los eclesiásticos más importantes de la Iglesia Católica en la historia reciente del país, ha sido denunciado por violencia sexual en el ámbito eclesiástico y esa denuncia es parte del archivo secreto que gracias a la sentencia SU 184-2025, notificada hace pocos días a sus dos codemandantes, Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, por orden de la Corte Constitucional, la Iglesia Bogotana, la Arquidiócesis Primada de Colombia, tendrá que entregarme a mí, Miguel Ángel Estupiñán, información sobre la denuncia contra Pedro Rubiano, que negaron toda la vida en el marco incluso de esta investigación que tiene ya tantos años y en la que yo estoy involucrado hace ya muchos años también. Esa es una de las denuncias que ellos, cuya existencia el actual cardenal Luis José Rueda negó en su momento, y Luis Manuel Ali negaron algo tan grave. ¿Y por qué no quieren entregar información sobre los archivos eclesiásticos? Porque también hay obispos denunciados y vemos entonces, entenderemos con esta historia que ya no solo
son algunos delincuentes que agreden sexualmente a sus víctimas, sino una estructura que los protege. Y lo mismo, flaco favor haríamos si nos quedamos en que Luis Manuel es el encubridor solitario estepario, cuando en realidad su superior, Luis José Rueda, hoy se niega a entregar la información de los archivos donde reposan las denuncias contra Pedro Rubiano, antecesor suyo, pero en su momento también lo hizo Rubén Salazar, al ser el administrador último y superior de Luis Manuel Alí, como en el pasado el superior de Luis Manuel Alí y uno de los mentores de Luis Manuel Alí fue Pedro Rubiano. El secreto, como Rodolfo nos va a explicar brevemente para terminar, está hecho de esas lealtades. El mentor denunciado luego es protegido por su discípulo porque existen unos lazos de gratitud, de lealtad en estos personajes que escalaron muy rápidamente. Luis Manuel Alí es uno de estos obispos relativamente jóvenes, promovidos por obispos como Rubiano, Salazar y Rueda, y hoy en día en el Vaticano, como bien corrige Rodolfo, no con un simple rol de asesores, sino con en realidad un poder como manos derechas del Papa León en materias de prevención y de política para intentar enfrentar estos delitos en la iglesia, pero difícilmente, con esto termina mi análisis, se va a solucionar el problema del abuso y del encubrimiento de estos delitos en la iglesia cuando los responsables de estas políticas son al mismo tiempo personas delincuentes y encubridoras y cómplices de algún modo de sus propios mentores. Te doy la palabra y vamos cerrando. Y gracias por acompañarnos. Y ese es el problema de que sean clérigos que investigan a clérigos. Ese es el grave problema. O sea, mientras no se rompa esa estructura en la que incluso son clérigos de una misma diócesis los que investigan a los clérigos de otras de esa misma diócesis, no hay manera de avanzar esto, porque siempre tienen miedo, como decimos en México, de pisarle el callo a alguien, ¿no? O sea, siempre tienen que proteger al depredador porque no vaya a ser amigo del obispo fulanito, no vaya a ser protegido del cardenal perenganito, y entonces cualquier cosa que se haga contra esa persona se interpreta como un ataque indirecto contra el obispo, contra el cardenal, ¿no? Y ese es el problema de que no haya dentro de la iglesia, por ejemplo, una estructura de defensor del fiel, y de que lo que se haya creado es esta supuesta estructura de tutela de los menores, de protección de los menores, que ya desde el nombre mismo encarna esta idea de que es un problema limitado a los menores. Y ahí es donde yo, o sea, eso es lo que yo sí le reprocho abiertamente a la gente del país y a la gente de otros medios con mucho más recursos que insistan en esa narrativa sorda de hablar de pederastia, de hablar de pedofilia, cuando es claro, o sea, y lo hemos comprobado tú y yo, tú en Colombia, yo en México, que donde hay abuso de menores hay también abuso de adultos, porque los depredadores no es que tengan una preferencia sexual exclusiva, es que son oportunistas. Entonces, si se les presenta la oportunidad de abusar con un menor, van a abusar con un menor. Si se les presenta la oportunidad de abusar con un adulto, van a abusar de ese adulto. Y eso es lo que me parece que ni Francisco ni León XIV han querido reconocer del todo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un problema de abuso de poder institucional que también lo veremos reflejado, como tú has investigado tanto, en corrupción administrativa, de alguna manera no entregar esta información a las autoridades, encubrir. O simplemente perder los archivos, perder un documento. Mira, eso es algo que, seamos honestos, digo, tú conocerás mejor los casos de Colombia, pero acá en México eso es lo que te sucede siempre cuando tú presentas una denuncia en vía civil o en vía penal ante el Ministerio Público acá en México, ¿no? Entonces,
Cuando tú te decides ya irte a una vía institucional acá en México, tú sabes que una de las primeras cosas que vas a tener que hacer es gastar una cantidad demencial en copias fotostáticas y si es necesario, copias fotostáticas notariadas, es decir, que un notario diga que ese documento que llevas es copia fiel de otro en caso de que se te pierda el original y tengas que demostrar, pero es que aquí tenía yo esta copia notariada, ¿no? Porque eso es algo que los tribunales eclesiásticos le han imitado a los tribunales civiles de toda América Latina, ¿no? Entonces pierden papeles o cometen errores elementales que inducen cualquier cantidad de problemas en toda la cadena de custodia de la evidencia, ¿no? Eso sucede en todas partes, pero en el ámbito civil lo que se ha encontrado es que es posible generar comisiones nacionales de derechos humanos en México o defensorías del pueblo en España y en otros países, ombudsman en otros países más, pero en la iglesia no hay una figura de ese tipo y lo que sucede en la iglesia es que una gente que le debe la carrera, que le debe la estancia actual en Roma, como Luis Manuel Alí Herrera, sea el responsable de vigilar justamente a los obispos colombianos, ¿no? Y obviamente no lo va a hacer, no hay manera en este mundo de que eso suceda. Él tendría que declararse incompetente, pero incluso esa figura es una figura que no existe en el cuerpo doctrinal del derecho canónico, como sí existen en los cuerpos doctrinales de los derechos civiles y penales en las repúblicas latinoamericanas, a pesar de su retraso y a pesar de su apego al desastroso código napoleónico, ¿no? Que es parte del problema que nos tiene en esta situación. Pero ese tipo de problemas se agravan en el ámbito canónico porque son clérigos que supuestamente le cuidan las manos a los clérigos y en los hechos no lo hacen. Y luego por eso vemos a obispos que dicen, sí, pero es que mi primer deber con mis sacerdotes es que yo soy padre de ellos, ¿no? Y ha habido obispos españoles, por ejemplo, o mexicanos, que de manera abierta dicen ser padres de los sacerdotes que tienen a su cargo y por eso dicen que no pueden actuar contra ellos. Bueno, pues entonces declárese incompetente y nombre un procurador distinto que se haga cargo del caso, pero eso es algo que no existe en la estructura del derecho canónico. Entendido, entonces ven lo complejo de esta problemática transnacional, eclesiástica, universal. Contar con Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo y periodista esta noche, es una enorme riqueza para que vayamos entendiendo de qué se trata. Ojalá podamos contar con él en otras ocasiones para ir desmenuzando y desenredando la madeja, porque cada tema que estamos tocando son los grandes problemas que ameritan también una reflexión desde las ciencias sociales. Entonces, esto fue análisis hacia el umbral. Hacia el umbral analiza, consulta expertos. Los invito a leer a Rodolfo Soriano Núñez todas las semanas, a veces varias veces por semana, en Los Ángeles Press, a divulgar también ese contenido, a escuchar Hacia el Umbral Podcast, otro de los proyectos con producción de Carlos Sanabria, a comentar, a hacer preguntas, críticas, bienvenidas las críticas, a aportar datos, información a esta investigación tanto de Rodolfo Soriano Núñez como de Hacia el Umbral, el proyecto que encuentran en la web en WordPress, haciaelumbral.wordpress.com, ahí aparecen los principales reportajes, crónicas, noticias densas, y esta es una estrategia para invitarlos al contenido esta noche de Rodolfo Soriano Núñez, Rodolfo Soriano Núñez, y siempre, por favor, a acompañarnos en este viaje que estamos haciendo desde la investigación periodística de la mano de él en Hacia el Umbral también, donde van a ir encontrando el archivo secreto, no solo de la Arquidiócesis de Bogotá, sino otros documentos sobre otros aspectos. Rodolfo, hablemos también en algún momento sobre política en México, sobre la presidenta, sobre su gestión, sobre Colombia, sobre el presidente Petro. Estamos en época electoral, de aquí al 31 de mayo vamos a repetir espacios como estos
Bienvenido. Lo que tú publicaste hoy en Twitter de cómo antes era una democracia asesina en Colombia, bueno, es exactamente la misma historia, ¿no? Y el hecho objetivo es que en México no ha variado eso, o sea, ha habido una ligera mejora respecto de el Carnaval de la Muerte que vivimos acá con López Obrador, pero en términos reales todavía estamos por encima de lo que vivía México a finales del siglo XX o en la primera década de este siglo, ¿no? Entonces, Repito la frase, entonces hay seguidores del actual presidente que antes de este gobierno sostenían que Colombia es una democracia genocida, pero ahora incorporados al Ejecutivo y en acciones de gobierno subordinados a Gustavo Petro, hablan es desde la propaganda, Colombia es el país de la belleza, y yo añadiría, en el caso de los funcionarios que son de origen camilista y católico de un sector radicalizado de los movimientos sociales, el país del amor eficaz. Bueno, vamos a ir investigando todos estos días de qué se trata cuando hablamos del amor eficaz. Esto es análisis hacia el umbral investiga, pero también analiza y consulta expertos. Hoy tuvimos al sociólogo y colega periodista Rodolfo Soriano Núñez. Ojalá no sea la última vez. Gracias, Rodolfo. Una feliz noche. que la pases muy bien. Gracias.